Muy buenos días, tengan apreciables maestrantes. Es un gusto para mí, en esta ocasión, ser partícipe de su proceso formativo a través de nuestra materia que lleva por nombre habilidades de comunicación. Sin duda alguna, los temas que vamos a abordar pues son de vital importancia en el desarrollo de sus actividades en el día al día y también, ¿por qué no?, de la obtención de estos conocimientos o de reforzar aquellos que sin duda alguna ya tenemos, pero que son de vital importancia tomarlos en cuenta, ya que son parte fundamental en nuestra interacción como profesionistas, pero sobre todo como individuos. Vamos a dar inicio, pues, con nuestra primera unidad, que lleva por nombre Importancia de las habilidades de comunicación. Para poder hacer énfasis en este tema, tenemos que partir acerca del lenguaje. ¿Por qué del lenguaje? Porque recordando o recordemos que cuando nosotros hablamos de estas habilidades comunicativas, pues es necesario tocar las formas en que se caracteriza o cómo se interrelacionan estas habilidades básicas en las personas, que es a partir del lenguaje. Y dentro de ellas se conjunta propiamente el habla, escucha, lectura y escritura. Porque una vez que se han mezclado o se han interrelacionado estos cuatro elementos fundamentales, permiten al individuo, independientemente del campo en el que se esté desarrollando o del nivel en el educativo o social en el que se encuentre, poder entablar una comunicación con sus semejantes. Y por tanto, el habla como base del lenguaje, vemos que tenemos que partir acerca del lenguaje desde su concepción oral, ¿no? Porque recordando que el lenguaje se puede dividir desde el lenguaje escrito y el no escrito, y dentro de este lenguaje oral vemos que es la habilidad propiamente que nosotros tenemos como individuos, ¿no? Y que es aquella que se gesta a partir de una base técnica. ¿Por qué hablamos de una base técnica? Porque es aquella que por simple imitación o por simple repetición de palabras, de sonidos o de elementos que nosotros percibimos incluso desde el nacimiento, empezamos a fomentar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y vemos que es aquel que radica en un proceso motivacional. ¿Por qué motivacional? Porque desde que empieza los primeros años de crecimiento del ser humano, pues nosotros empezamos a través de, repito, los sonidos o de las palabras o, ¿por qué no?, de el demostrar o a través de algunos objetos, estamos fomentando ¿qué cosa? Una forma de aprendizaje, pero despertando destreza, despertando habilidades comunicativas a través del lenguaje verbal y, como les comentaba, también a través del lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque son formas que de manera nata nosotros vamos utilizando a través de esta representatividad por medio de gestos, por medio de conocimientos, por medio de palabras, por medio de ideas, por medio quizá de algunas formas de entonación o, ¿por qué no también decirlo? Podemos expresar a partir de nuestros sentimientos, ¿no? Y esto nos permite poder relacionarnos, como les decía, con las demás personas dentro de un entorno social, dentro de nuestra propia comunidad o incluso conforme vamos avanzando en nuestro proceso formativo, dependiendo del grado escolar, para que también sea de una manera mucho más fácil poder interactuar o poder entablar una comunicación, ¿no? O también, ¿por qué no decirlo? Poder hacernos comprender. ¿Cuántos de nosotros quizá al momento de dar inicio con en nuestro nivel licenciatura, tuvimos alguna materia que empleaban algunas palabras un tanto que para nosotros en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? En nuestro lenguaje común, pues simplemente no las empleábamos, ni siquiera sabíamos el significado, ¿no? Y aquí les comento un caso en lo particular. Yo soy abogada. Doctora en Derecho. Al momento que yo inicio mi proceso formativo, empieza mi primer clase y el docente nos indica: el delito es una conducta típica antijurídica culpable, punible, imputable y sometida a condiciones objetivas de punibilidad. Nosotros, bueno, y habló por su servidora, en un principio yo no entendía absolutamente nada, ¿no? Y vemos cómo con independencia
pues yo ya estaba en un nivel licenciatura, pero esta vía de comunicación luego entonces generaba acuerdos o cuestiones completamente alejadas de la realidad, porque se supone que lo que pretendía el docente con el alumno era precisamente este proceso de enseñanza, pero al no haber una correlación en entendimiento, ni por la literalidad de las palabras, ni en cuanto a significado, ni empleo, ni mucho menos, entonces existía a todas luces una barrera en la comunicación. Y por eso acá nos indica que precisamente es a partir de esta cuestión de la oralidad en donde dos o más personas vamos a idear una forma, pero para poder interactuar, para poder entablar esta comunicación y que sea susceptible de escucha y el habla, ¿no? Es decir, que se lleve a cabo este canal de manera tal que se logre poder comprender lo que uno quiere decir, pero también lo que el otro pretende o puede escuchar para luego entonces realizar este proceso de comunicación, recepción y viceversa. Vemos también que así como el hecho de hablar es importante, también el hecho de escuchar. Y aquí encontramos otro de los elementos base dentro de un lenguaje. ¿Por qué? Porque al hablar de la cuestión de comunicación, vemos que el proceso de la escucha, pues también requiere de un adecuado uso de palabras, ¿no? Y dentro de las palabras vemos aquellas que conforman las oraciones y que también estas le van a dar sentido a los párrafos fundamentales dentro de un mensaje que tú pretendes dar a conocer. Es decir, que debes emplear palabras que sean de fácil entendimiento, es decir, palabras claras, palabras precisas, palabras de fácil comprensión, pero que todo esto dentro de la generalidad tenga como un solo objetivo, la mejora de la comunicación. Es decir, que a través de esta interrelación hablada o escrita se obtenga el conocimiento tal del mensaje que se pretende transmitir, ¿no? En este sentido, para que yo pueda otorgarles este proceso de aprendizaje en cuanto a las habilidades de comunicación, pues estamos empleando palabras que son de fácil entendimiento para todos, independientemente que el nivel sea maestría, pero que en cualquiera de las carreras o de las licenciaturas que nosotros estamos abordando, pues sea de fácil entendimiento, a que yo viniera y les hablara propiamente de esta habilidad en la comunicación, pero a través de elementos propiamente en derecho, ¿no? Estaríamos quizás un tanto en desacuerdo o quizá no existiría de manera tal el proceso de obtención total del mensaje o el fin que yo pretendo transmitir. Por eso se dice que también tanto la cuestión de la oralidad, es decir, de la persona que transmite el mensaje, pero también de quien recibe el mensaje, debemos estar en esta misma sintonía para luego entonces lograr la comprensión final, que es aquel significado correcto que se le pretende dar a la vía de comunicación. Vemos pues que también dentro de la escucha se requiere el empleo de diferentes estrategias de aprendizaje, ¿no? Y todo esto es para que tenga como elemento importante lograr el adiestramiento, pero también el desarrollo de las capacidades para la comunicación y que estas capacidades, como he citado, tengan como elemento importante realizar de una manera eficaz, de una manera clara, de una manera precisa, ya sea en forma oral o en forma escrita, para poder resolver problemas de comprensión lectora y, ¿por qué no?, también para poder exponer aquellos elementos que nos han sido permitidos o que hemos ido aprendiendo o por el contrario, ¿no? También a partir de esta comunicación poder exponer aquellas ideas que no han quedado del todo correctas. Esto, repito, con el único entendimiento de dar por bien cabido el proceso o esta habilidad comunicativa. Vemos también que otro enfoque importante acerca del lenguaje es la lectura. Y por eso la lectura es una base también del lenguaje. Cuando hablamos de la lectura, vemos que esta es considerada como fundamental para un buen aprendizaje, puesto que a partir
de la conjunción de ideas a partir de esta forma ampliada de nuestro léxico, de nuestro vocabulario, pues nos permite tener un pensamiento pues mucho más amplio, más creativo o más innovador acerca de todas estas formas de conocimiento, porque quizá dentro de una misma palabra o dentro de una misma forma que una persona nos pretende dar a conocer algo, nosotros podemos dirimir o podemos aterrizar en diferentes significados y no vayamos lejos, ¿no? En nuestro propio país, ¿cómo existen estas formas explícitas dentro de nuestro propio país, en el norte, en el centro y en el sureste de nuestra república, vemos cómo incluso determinadas palabras tienen un significado completamente distinto, pero si nosotros quizá no las utilizamos de manera habitual con el significado de otra entidad federativa, pero sí nos hemos dado a la tarea, quizá a través de la lectura, podemos tener o comprender las vías y las formas en que otra persona nos pretende dar a conocer determinados elementos. Y vemos pues cómo radica esta importancia en la habilidad de la comunicación, cómo a partir de elementos básicos como la cuestión oral, la cuestión escrita, la cuestión en cuanto a vías de comunicación, elementos, señas, signos, lectura y demás, enriquecen por demás nuestro proceso de entendimiento, nuestro proceso también para transmitir o para emplear este lenguaje, pero también para poder ser receptivos a una información. Este y muchos otros temas vamos a abordarlos de manera muy puntual dentro de nuestras sesiones. Sean bienvenidos pues y les deseo el mayor de los éxitos.